Luego hay una parte que yo considero fundamental y es ser permeable. Es decir, yo, por mucho que sea un consultor y por mucho que sea un experto en un área, no voy a saber más de que esa empresa sobre su producto, sobre su desarrollo, sobre lo que me ha contado. Entonces siempre necesitas un tiempo de absorber y tú ser permeable a cuáles son esas casuísticas que se van a encontrar, cuál es el entorno de su mercado. Tienes que empatizar, ¿no? con la problemática de esa empresa, pero no desde cómo tú lo ves, que ya estás predefiniendo una solución, sino de cómo él lo ve, ¿no? Luego veremos cómo componemos esa solución, pero primero hay que tener una parte muy empática hacia la problemática del cliente. Hola a todos y bienvenidos al show. Soy Samuel Palop, host de Beyond Success, donde mi trabajo será desvelar los hábitos, las rutinas y las buenas prácticas de profesionales que han conseguido crear el estilo de vida que ellos deseaban, para que vosotros mismos los podáis utilizar en vuestras vidas. Nuestro invitado de hoy es Joan. Joan es directivo en una empresa de gestión ambiental y es MBA por la Escuela de Negocios de Valencia. Hola Joan, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer por la invitación. Un placer tenerte con nosotros, muchas gracias. Háblame un poco de tu pasado, ¿cómo llegaste al mundo de la gestión ambiental? ¿Qué es lo que te ha llevado a dedicarte a ello? Bueno, esto es hacer un poco de abuelo cebolleta, ¿eh? Ya con 44 ya no sabes muy bien cómo colocarte a nivel mental de si eres millennial, si que eres, porque estamos trabajando en algo bastante novedoso y muy de moda y muy en boga actualmente, como es el tema de la sostenibilidad medioambiental. ¿El futuro? ¿Economía circular? Es actualidad y futuro. O eres sostenible o no tendrás futuro, tal cual. Entonces mi trayectoria es un poco distinta, ¿no? O un poco a la antigua usanza. Es decir, yo siempre compaginé desde prácticamente los 17, 18 años lo que es el trabajo a tiempo completo y mi formación. O sea, nunca he dejado de formarme. Ha habido etapas, lógicamente, en las que no ha sido de una manera estructurada o dentro de un ciclo de formación, como pueda ser un grado universitario, etcétera. Pero bueno, siempre acompañé. Es decir, 4 años de camarero. A partir de los 4 años de camarero hice un año y un poquito de todo. Y ahí ya sí que me cogí un poco a todo el tema de lo que es la depuración de aguas y demás. Entonces siempre fui compaginando la formación con lo que estaba haciendo. De manera que aunque iba muy estresado en la parte de ¿Fuiste ya directamente estudiando de gestión ambiental desde bien joven? Exacto. Entonces pasé una etapa en depuración de aguas, haciendo las tareas cualquiera, lo que no podáis imaginar. Hice porque bueno, además trabajaba mucho en verano para compensar y en invierno pues poderme dedicar más a los estudios. Hice un grado superior en química ambiental. De ahí, a través de un curso, entré en la parte de gestión de residuos e incluso entré en el Politécnico a hacer la ingeniería técnica industrial, y lo compaginé con la actividad de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. Es decir, lo más fastidioso que hay en el medio ambiente. En el medio ambiente a nivel de peligrosidad, tanto en aguas como en temas de envases, pues fui prácticamente en esa etapa pasé por todos los puestos que tiene una empresa de gestión de residuos, desde la parte de productiva, producción, diseño, proyectos, comercial, junto a gerencia. Y bueno, y ahí un poco fue derivando, me pilló la gran crisis del 2007, que era un momento mío profesional en el que sí tenía mucha proyección y me veía enfocado en un objetivo claro profesional, como era la dirección de proyectos de grandes instalaciones. Desgraciadamente no pudo ser, tuve que reconducir mi carrera, tuve que readaptarme a la parte comercial, pasar a otra empresa y volví a empezar a formarme. Esta ya es la etapa de dirección de empresas, y finalmente pues bueno, fue muy curioso porque cuando digamos que tenía todos los requisitos para llegar a una gran empresa, una empresa con un ámbito, un desarrollo nacional, pues opté por la gestión medioambiental en una consultora pequeña, valenciana. Entonces, cuando entré yo éramos 4 en ella, 4 o 5. Es Eura, ¿no? Eura, que es mi puesto actual. Y realmente empezamos a hacer una transformación muy, muy interesante, porque digamos que aprovechamos toda la parte de conocimiento, todo el track record, porque Eura ya tenía 15 años. ¿A qué se dedicaba entonces Eura? ¿Lo mismo que ahora o...? Eura, bueno, en ese momento iniciaba un proyecto que ya había iniciado un par de años antes, que era un sistema de responsabilidad ampliada del productor, que luego os detallaré un poco más, como un SIG, ¿no? Digamos que es un ente donde empresas quieren responsabilizarse de esos envases que se van a generar por su actividad de vender esos productos y los gestionan.
un equivalente pues al Ecovidrio, Ecoembes, pero dentro del mundo profesional o industrial, ¿vale? No para un sector doméstico. Y tenían este proyecto, me atrajo mucho porque siempre me había traído esa parte de diseñar y de avanzar y hacer nuevos sistemas que permitan una mejora sostenible. Y Eura venía un poquito pues de la consultoría tradicional, ¿vale? Todo lo que es tramitaciones, etcétera, incluso un tema de intermediación de residuos. Bueno, varias cosas. Se reenfocó la actividad. Ellos ya habían iniciado un proceso de cambio a nivel de objetivo de compañía. Y bueno, pues yo me integré y, digamos, pues junto con ellos empujé en ese cambio. Y es a día de hoy, desde el 2017, es mi 5º año en Eura, cuando realmente empezamos a ver ya los grandes frutos de aquellas decisiones estratégicas. Casi, cuando nos conocimos estabas empezando ahí, ¿eh? Exacto. Nos conocimos en ese periodo, que viste eso, que bueno, contigo comparto esa inquietud de hacer cosas. Ya lo vi, y además que se notó cuando entraste la energía allí en Eura y cómo atacas a la hora de crear un proyecto y me impresionó bastante, la verdad. Me impresionó bastante. Y bueno, pues entonces, cuando empieza el proyecto con Eura, ¿qué es lo que estáis empezando a hacer? Porque me suena a mí que hacíais negocio con lo que tiraban las empresas, ¿no? Sí, era una cosa rara. Es decir, al final nosotros, que también me lo he aplicado a mí mismo, luego entraremos a debatir sobre eso, pues bueno, dentro de lo que es una dirección o la parte de desarrollo de empresa hay muchas herramientas, ¿no? Pues a nivel de mapas estratégicos, Canvas, etcétera. Entonces, bueno, trabajamos mucho sobre la propuesta de valor de la compañía, vimos dónde estaba nuestro valor real. Entonces, en ese momento, que al final éramos como intermediarios o agentes sin tener el valor, porque ni invertíamos en una planta final ni eras el productor del residuo, pues digamos estabas en una parte de intermediación, que ojo, está bien y es una figura donde cualquiera puede ganarse la vida, pero nosotros entendíamos que no estábamos sacando todas nuestras capacidades a relucir, o que podíamos hacer cosas más importantes. Ya te digo, esto ya venía marcado por la compañía y yo me unía o estaba alineado con esa filosofía. Entonces decidimos que, pese a ser una fuente de ingresos, reconducir y minimizar esa fuente de ingresos hacia el posicionamiento que tenemos hoy en la propuesta de valor. De manera que, pues esto, tú dices, bueno, ¿cómo florece y cómo estos han tenido tanta suerte de estar ahí? Pues no, muchas cosas no suceden por la parte de suerte, sino que trabajo y depende mucho de las decisiones que conscientemente uno toma y las correcciones que va haciendo. También, sí, cómo va pivotando. Sí. Al final los tiempos siempre nos gustarían que fuesen más cortos, no hay que ser impaciente y hay que ser perseverante, pero nosotros lo estamos consiguiendo. Y además lo veo. ¿Y qué es ahora la base de la empresa? ¿Qué es lo que qué es lo que gestionáis ahora mismo? Hoy por hoy, la empresa, a nivel de proyectos importantes, estamos en proyectos para cambiar el modelo energético, es decir, ya ese aprovechamiento de lo que es un residuo hacia la producción de un gas que podamos inyectar en cualquier ducto de la red, y estamos participando en esa promoción. Ojo, no somos los capitales de ese proyecto, hay compañías importantes, pero nosotros estamos ayudando. Y la parte de core importante que estamos desarrollando ahora mismo en Eura, pues fue AEBAE, este sistema que nacía en 2015 en el sector agrario, que muchas veces denostamos el sector de la agricultura, y tendríamos que ver en este país lo que es el sector de la agricultura, tanto en dinamismo, innovación, en producción, en gestión. De hecho, yo creo que es de los pocos sectores que tenemos en España que para los retos medioambientales que nos estaba marcando Europa ya desde el 2017-2018 está plenamente preparado y tiene alternativas para poder gestionarlo correctamente. Y recientemente este año, pues bueno, estamos desarrollando un sistema con algunas similitudes a EBAE, pero ya con una envergadura muchísimo más grande a nivel de compañías y cuantificación de compañías de importancia. Es decir, aquello que nosotros ya vemos habitualmente en la calle con estos contenedores que se recogen por parte de Ecoembes, Ecovidrio, pues digamos que se va a trasladar igual para los tipos de envases que se utilizan en comercios, sobre todo en envases secundarios y terciarios, y en la parte industrial. Entonces, sí hay una
una demanda por parte de Europa. Es decir, Europa nos ha traído, yo creo, muchas cosas buenas, alguna mala, estoy seguro que también. Pero todo lleva sus pros y sus contras. Pero un ámbito normativo que ya estaba planteado en 2018, pues por fin se está trasladando a España en este 2022, y habréis oído las noticias que pese a todo el periodo de incertidumbre que hemos vivido con la pandemia, etcétera, pues se están incorporando al ámbito normativo y legislativo, y empezamos a ver los primeros impuestos medioambientales. El caso es que el otro día estuve viendo una noticia y vi que vamos a la cabeza de los países que están ahí a tope con el reciclaje, y que van a hacer en el País Vasco también ahora una cumbre o no sé qué historia, que estamos ahí a ver, en lo puntero. En España, como siempre, tenemos el ámbito a nivel de comunidad autónoma, entonces alguna siempre saca cabeza o ventaja respecto a otras, aunque luego al final se llega a una armonización. Y España sí es cierto que es un país que tarda mucho en trasladar todo el ámbito normativo europeo, pero luego, a ver, yo hago aquí hago una pequeña broma, ¿eh? Digo, somos un poco como el mal estudiante. Es decir, estudiamos el último día, somos los últimos en trasladar esa normativa, y luego queremos sacar sobresaliente. Incluso nos ponemos objetivos superiores a lo que son nuestros países europeos. Ahí hay que tener un poquito de moderación, y hay que saber que las cosas no se consiguen tan rápido, porque luego en España también es cierto que tenemos un ámbito normativo muy potente, muy poderoso, hay una burocracia importante, pero luego en algunas comunidades autónomas se adolece de un control sobre la gestión de residuos. Entonces, si tienes todo perfectamente montado, pero luego no estás controlando como toca, pues realmente se está escapando una parte importante. La parte de control también es importante. Y ojo, muy importante las compañías. Nosotros siempre hay una perspectiva a veces que creemos que las compañías solo quieren ganar dinero, y lo que nosotros nos encontramos, al menos con las compañías y para los clientes que trabajamos, es que es gente que se está preocupando muy mucho por la sostenibilidad, por cómo impacta, y muchas veces, pues bueno, nosotros ayudamos en eso como consultores a que tengan esa percepción de todo. Algunas veces no lo tienen en todo, ya veis cómo está en el tema de las emisiones, pero sí son empresas muy responsables y que sí realmente tienen una preocupación importante sobre los impactos, el consumo de materias primas y no. Por casualidad, en porcentajes, ¿en qué porcentaje estamos del reaprovechamiento y el reciclaje, de dónde estamos a dónde deberíamos de llegar? Estamos... yo creo que esto es la guerra como las estadísticas cuando vamos caros a las elecciones, ¿no? Sí, pero es por saber, es algo por tener una idea de lo que nos queda aún por llegar, o si ya vamos avanzados en el... En teoría estamos a la cabeza a nivel europeo, pero también es cierto que la manera en la que medíamos no era la adecuada. Es decir, hay un concepto claro en lo que es el proceso de reciclado o obtención de una materia prima reciclada, y es una cosa es la recogida y otra cosa es en qué se transforma ese producto. Entonces, en España hemos sido tradicionalmente muy buenos recogedores, pero hay una gran distancia hasta transformar todo ese recogido en una materia prima aprovechable, ¿no? Para darle un uso similar. El problema que hay es que muchas veces esa materia prima reciclada se transforma en otro producto con menos valor añadido que tiene el original. Y en muchos casos esas materias primas son vendidas a terceros países donde reciclarlo es más económico. Y estoy hablando pues de todos los países asiáticos, etcétera, que tradicionalmente han sido receptores de estas materias primas prerecicladas, ¿vale? No acaban de estar recicladas completamente. Entonces, sí es cierto que con las políticas que ha adoptado la Unión Europea y la dirección que lleva, va cara a la creación de muchos puestos de trabajo, porque lo que se quiere es que esa materia prima se quede en la propia Europa. Y sea reutilizable. Y sea reutilizable 100% y además con un valor añadido, ¿no? Que es lo que... ¿Y estamos en un punto avanzado o en un punto bastante...? Yo creo que estamos bien posicionados, ¿eh? Pese a que siempre tenemos una mala percepción a nivel... Es que es lo que pasa, por eso de que lo hacemos fatal, no lo hacemos tan mal como nosotros mismos parecemos. ¿Podemos mejorarlo? Claro que sí. Y yo creo que más que mejorar, lo que tenemos es una gran oportunidad para ser punta de lanza una vez más. Y lo que se trata es de no perder esa posición de ser punta de lanza. Y a ver, a nivel reaprovechar esto, o sea, ¿qué nos queda? Porque me está diciendo que lo estamos mandando a Asia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay una parte fundamental, es decir, en el mundo de la sostenibilidad sí, y además si lo vemos
un poco a nivel jerárquico, como lo marcan las normativas, hay una parte que no podemos olvidar, que es la de prevención, y eso va a incidir sobre cambiar los hábitos de consumo. Estamos en un modelo de consumo que no es eficaz. Es decir, consumimos los recursos. Veis las noticias de al quinto o sexto mes hemos consumido prácticamente los recursos naturales que nos corresponderían por... Claro, estoy viendo el otro día que al ritmo que vamos y conforme está creciendo la población, estamos consumiendo 7 veces más o una historia así de lo que deberíamos de consumir. Entonces, para llegar al punto de reaprovechar esto, ¿qué queda? Queda, ¿no? Hay una parte preventiva que va a impactar sobre nuestros hábitos de consumo y deben ser así. Es decir, hay una visión que podría ser más radical, pero realmente hay que acercarse a ella. Es decir, tenemos que cambiar nuestro modelo de consumo. Luego, por otra parte, lo que consumimos tenemos que hacer un 100% de reaprovechamiento, que estamos aún muy lejos para poder aprovecharlo. Y además aprovecharlo para los mismos usos para los que estaba originalmente diseñado. Entonces ahí también entramos mucho en el ecodiseño. Es decir, en el caso de los envases, que a lo mejor es lo que yo tengo más cerca y puedo controlar más, aunque también estamos haciendo nuestros pinitos en sectores como el textil, etcétera. Pues bueno, tenemos que ver. Hay mucho envase superfluo que vemos en el día a día. Podemos reutilizar muchos envases. Y no debemos criminalizar muchos tipos de materiales. Es decir, ahí también ahora han habido corrientes de demonizar a lo mejor lo que es el plástico, que es cierto que tenemos un uso abusivo, pero como lo tenemos del cartón, como lo podemos tener del aluminio o como lo podemos tener del acero, es cierto que es un material tan fantástico que perdura en el tiempo muchísimo con unas cualidades excepcionales. Entonces yo creo que el plástico debe de virar y además así lo tengo, no es una opinión mía. Dejar de usarse. No vamos por ahí. Tiene que transformarse en un producto de alto valor, con unas características especiales que las tiene por adaptabilidad y por supuesto tener unos sistemas que garanticen su correcta gestión y su correcta reutilización y obtención de material. Yo pensaba que iba más por el cambiar de materia, el usar cartones, el usar cosas orgánicas como paja que vi que hacían unas cestas ahora con la paja de ahí de la Albufera de Valencia, que eso contaminaba un montón, ahora lo reutilizan. Hay una empresa que se dedica a hacer envases con eso. Sí, desde luego. Y es más orgánico. Sí, todas sus opciones son válidas y deben de desarrollarse. Lo que pasa es que luego no olvidemos que hay que escalarlas al consumismo que hay hoy en día. Al ritmo de consumo. Entonces, por eso también te decía que hay una parte de consumo que debemos de minimizar y que tiene que haber la prevención. Hay un cambio en el modelo de... La cosa va de reaprovechamiento y no de dejar de usar. De reaprovechamiento y de cambiar nuestros hábitos de consumo. Sí, vale, de cambiar de nuestros hábitos de consumo te refieres a reducir esa cantidad. La cantidad de envases que se usan y de... Lo estamos viendo, es decir, estamos consumiendo 5 lonchas de jamón en un blister. Sí. Es cierto que esto ha permitido también un aprovechamiento más de lo que es el material o la comida, ¿vale? Porque al final el hacerlo en pequeñas dosis quiere decir que 100% estás aprovechando lo que cuesta hacer ese jamón de York, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero es cierto que hemos llegado a unos extremos muy absurdos donde el uso no tiene... Y al final han tenido que venir regulaciones para empezar a cambiar esa dinámica. No tiene mucho sentido encontrarse en un lineal de carnicería y que absolutamente todo lo que veamos sean blisters, cuando podemos hacerlo al corte. Y bueno, eso pasa por otros hábitos de consumo y también por otra forma de vida a nivel de gestión de tiempo, de tener más tiempo para las personas, para la familia. Bueno, hemos entrado en una dinámica que no podemos seguir así. Eso Hay que cambiar. Eso es evidente. A nivel personal, ¿qué puede hacer cada persona para no dejarlo todo en manos de las empresas y del gobierno, que siempre, ¿no?, que lo arreglen, ¿no? Es como, no va conmigo, arréglalo, tú eres el que se está llevando el dinero, ¿no? A nivel personal, ¿cómo puede la gente colaborar con todo esto? Yo creo que hay gente que colabora muchísimo y que hace un esfuerzo enorme, ¿vale? Porque, como te digo, yo soy de los que pienso que todo tiene mucho que ver con el tipo de vida que llevamos y al que nos han acostumbrado, ¿vale? Y los hábitos de consumo vienen muchas veces por esa parte, ¿no? Es decir, si tengo poco tiempo para comprar, tengo poco tiempo para cocinar, tengo poco tiempo para ir a un mercado, tengo poco tiempo para criarme mis tomates. Si el niño
o no sé, o tengo que atender y tengo 20.000 actividades. Nos falta tiempo no hoy en día para todo. Claro, el problema es que el día tiene 24 horas. Entonces, al final, hemos creado un sistema en el que tenemos que estar trabajando 8 o 10 horas diarias y luego no te queda tiempo para nada y todo lo que tienes que consumir lo tienes que consumir rápido y al momento. Claro, mira, hoy me ha dicho mi madre que en Mercadona han empezado a hacer comida para llevar. Porque la gente ya va tan a tope que ya no cocinan y saben que al final ahí va a haber una línea de negocio grande también, porque la gente es que vamos siempre cortos de tiempo, corriendo, y han empezado a hacer paellas, a hacer arroz al horno y a vender para el día también en Mercadona. Pues eso, al final es así, es decir, es que todo es un fast food, todo es un just in time claro. Y no puede ser. Es que claro, vamos corriendo, se ha puesto, es verdad, al final son los hábitos de los hábitos de mis abuelos, que trabajaba mi abuelo y mi abuela estaba en casa, tenían animales, a lo que se ha venido hoy en día es consumismo puro y duro. Exacto. Y falta de tiempo. Mira, una preguntita que quería hacerte y se me ha pasado. Ahora el tema que no va con vosotros, pero a ver si tienes conocimiento sobre el tema gasolina, gasoil, VS eléctricos, que ¿cómo lo ves? Justo esta mañana estaba comentando el asunto con un colega del sector, ¿no? A nivel europeo, cómo es el mapa energético, ¿no? Y hacia dónde vamos. Europa, que nos creemos un mercado tan importante, que lo somos a nivel de mercado mundial, somos un mercado muy dependiente, lo acabamos de ver ahora mismo con la guerra con la agresión de Rusia a Ucrania. Y todas estas vicisitudes hemos visto que somos muy dependientes. Entonces, Europa ha tenido que tomar, y está tomando ahora mismo, posiciones estratégicas para esa dependencia energética. Y eso pasa por aprovechar, por ejemplo, residuos orgánicos, que era el proyecto en el que te decía que estamos en marcha, para la creación de un biogás que se transformará en un biometano y se puede inyectar esa molécula a los ductos para consumir a nivel doméstico. Pasa por el hidrógeno. La apuesta de Europa es ¿Y eso no contamina? A ver, de la forma conceptual en la que se están desarrollando este tipo de instalaciones, que lógicamente al principio, como cualquier proyecto, pues tiene un impacto, que nuestra manera más común de medirlas a nivel de emisiones de CO2, aunque haya más impactos, digamos que luego retorna, porque la creación de cómo se está planteando ese hidrógeno es de una manera sostenible. Es decir, al final, en lo que es su ciclo, el balance a nivel de sostenibilidad es cero. Al final eso habrá unas plantas en las que se fundirá. ¿Es algo así? Realmente es como una disociación, no sabría hablarte exactamente del proceso técnicamente, pero en sí lo que es la clave es que Europa deje de ser dependiente a nivel energético de otros países. Y esa es una apuesta fundamental y estratégica para toda Europa. Es algo macro, es algo que yo no estoy en esos foros de discusión, pero desde mi opinión, a nivel profesional, veo que esa es la clave. Es decir, Europa tiene que ser, es un buen mercado. Creo que podemos escalar en pagar más por las cosas siempre que los salarios vayan acompañados, lógicamente, y haya una creación de trabajo, etcétera, para ese estado del bienestar poder mantenerlo, sino incrementarlo y equipararnos más a nuestros socios del norte. Pero sí que es clave y fundamental que Europa aproveche todo su sol, todos sus recursos eólicos, hidráulicos. Ahí va a parar también. No podría mantenerse Europa con el sol, con la eólica, con la fuerza del mar, con... Ahí hay un tema de estacionalidad. O sea, hay energías que sí podemos almacenar y hay energías que no podemos almacenar. ¿Cuál es una de las ventajas, por ejemplo, de este proyecto que estamos con el biometano o el biogás? El gas es almacenable, entonces tú puedes disponerlo. La luz o la electricidad a nivel eólico, tienes unos ciclos de producción, pero que no siempre están alineados con el momento en el que vas a consumir. De hecho, por eso tenemos que tirar de otras fuentes de energías, como pueda ser el petróleo. El problema es el almacenamiento. El gas natural, el almacenamiento. Es decir, y estas plantas de hidrógeno sí lo van a permitir. O el futuro desarrollo que ojalá llegue por fin, como sería en vez de la fisión nuclear, ir a la fusión nuclear, que ese sería el escenario perfecto.
¿vale? Pero que también hay grandes avances y en Europa se está trabajando en ello fuertemente. Y yo creo que es el gran reto de Europa, mantener nuestros valores a nivel sociales, hacer negocios con los que mantengan nuestros mismos valores, que eso es algo que no estamos cumpliendo, y luego intentar, pues en la medida de lo posible, no ser dependientes y generar nuestra propia energía, y cuanto más ecosostenible, ¿no? ¿Cómo lo llamaríamos? Cuanto más sostenible, mejor. Sostenibles y autosuficientes. Claro, ahí es donde hay que ir. ¿Las baterías de los coches contaminan tanto como se dice? ¿Se pueden reaprovechar? Mira, esto es muy curioso. Vamos cara a una Nosotros también autorizamos muchas instalaciones de gestión de residuos. Recientemente ha habido pues un pequeño accidente cerca de aquí con una instalación que gestionaba baterías de litio, y son las comunes que llevamos en móviles o que puede estar en un patinete eléctrico, etcétera. Entonces, nos hemos tirado a la electrificación y prácticamente en España aún no hay un centro de reciclado de estas baterías. ¿Se puede reciclar? Se puede reciclar, además debe reciclarse y tiene un alto valor, porque hay un metal, que es el litio, que es ahora mismo otra de las materias primas que está en juego en el mundo de desarrollo tecnológico, y por el que todos los países que tienen minas de litios tienen un buen posicionamiento y tienen esos recursos, que Europa, por ejemplo, tampoco tiene. Entonces, al menos todo lo que compremos debemos intentar que no salga de Europa y poder reutilizar. Entonces no sería contaminante. Entonces, si las baterías se pueden reciclar, reaprovechar. Exacto. Es decir, al final... al final iremos a lo eléctrico. Al final lo que me gustaría saber es cuál es el futuro, porque ahora estás con los coches que no sabes dónde ir, qué comprar, qué usar, y al final sí que vamos a ir, si se puede reciclar, es lo más sí, ecológico. Eléctrico o pila de hidrógeno o una fuente renovable o un gas licuado que tenga un origen sostenible, que no venga de una extracción. Pues, pero a la hora de producir gases, si es un gas, contaminará más el planeta que una batería, a lo mejor, ¿no? No, porque al final tú lo que piensas es que ese residuo orgánico, ¿no? o ese desecho orgánico, al final va a generar ese CO2 exactamente igual. Entonces lo único es que tú estás aprovechándolo para extraer esa valorización energética, y una vez lo has consumido generas el mismo impacto que iba a generar por sí mismo el residuo, pero lo estás aprovechando, con lo cual estás minimizando esa parte de emisiones. Es curioso, son conceptos un poco... Esto es muy curioso. Es que tenía muy poco conocimiento y como está el debate... Sí, este es un mercado y vivimos en un mundo, pues eso, netamente capitalista, y aún no estamos midiendo correctamente el tema de las emisiones de CO2, y están saliendo miles y miles de monedas para un futuro intercambio de monedas climáticas que bueno, se tokenizan a partir de temas de emisiones y demás, y eso ahora mismo hay furor, y hay mucha gente, pues a lo mejor de otros sectores, como pueda ser la banca, etcétera, que está copando estos mercados, porque ven que es el futuro mercado de la divisa. La divisa va a tener una componente medioambiental, o va a haber monedas climáticas. Sí. Esto ahora mismo está... ¿NFTs de estos? No, NFT es distinto, es decir, es por un virtual un demás, pero esto estaría más cercano, o está en la órbita de lo que sería un Bitcoin o un Ethereum, etcétera. Es decir, monedas virtuales, pero que su creación o en manera de hacerse, pues está el origen de las emisiones de cara a intercambio y demás. O sea, como ves, el mundo del desarrollo, un mundo totalmente diferente de especulación y de crear mercados similares a bolsas más agresivas y demás, no le hacen ascos a ningún sector. No. Desde luego. A ver, es que estaba viendo de los NFTs, tampoco es que entienda mucho, pero estaba viendo de los NFTs y... los podcasters que sigo y que tienen agencias de marketing o se dedican también, uno de Estados Unidos que se dedica al mundo quiere hacer tipo un cine educativo y está ahora haciendo unos cómics y tal, y está creando sus NFTs y vendiéndolas por valor de la empresa como si fueran unas acciones, y pensaba que esto iría por ese camino, más o menos. Bueno, sí, en el concepto de que va cara a una monetización o un traslado. Porque un Bitcoin yo lo entiendo como oro, ¿no?
No, al final es una moneda que está aceptada en un intercambio. Que sí, pero no es como moneda de pago, por lo que tengo yo, ¿no? Sí, claro, Yo lo tenía entendido, lo que tenía entendido es que es más tipo oro, que las más bajas, tipo el Ripple, estas sí que serían más de pago del día a día, y el Bitcoin más tipo oro, más banco que no pierde valor. Ya te digo, yo intento no sé si por mi edad o demás. Es que es un tema complicado, más, complicado, a lo mejor muy nuevo, muy grande para una persona que no entiende. Aquí en Comunidad Valenciana tenemos grandes empresas. Sí, hay una. En temas de moneda y demás. Sí. Vamos a pasar al tema de empresa. ¿Vas a preparar un nuevo proyecto? ¿Por dónde empiezas? Pues, a ver, yo la verdad es que sigues un poco pues los mecanismos, ¿no? que has ido adquiriendo de la gente con las que has compartido trabajo y que te has fijado que han sido buenos referentes. Ese es un primero. Luego he ido incorporando, pues a nivel de las etapas formativas, aquellas herramientas que me gustaban y que veían que las podía transformar y adaptar para el desarrollo del proyecto. Realmente, a nivel de proyectos, hoy en día hay megamasters y megacursos que te enseñan muy bien a estructurarlo. Lo que pasa es que luego también es cierto que todas esas herramientas hay que ser capaces de integrarlas en una organización y en un modelo de proyecto. Entonces, esas rigideces o esa poca transversalidad es lo que muchas veces no es que el método sea malo, sino que simplemente no es el escenario en el que deberías estar aplicándolo. Entonces, yo sí suelo combinar y sí me gusta año tras año ir incorporando alguna nueva herramienta. Además, mucho en el entorno de la digitalización, de ayudar al trabajo colaborativo, a que sea participativo con el cliente y con los propios compañeros o que conformamos el desarrollo de ese proyecto. Sí utilizo muchas herramientas en ese sentido. Y a nivel de organización, pues eso, las fases suelen estar muy definidas. Coges proyectos ya pasados y te basas en ellos, ¿es eso? No, o sea, el expertise que sí he adquirido a lo largo de mi carrera profesional y de gente con la que he colaborado muy buena y que han tenido visiones muy buenas. He aprendido mucho de muy buenos profesionales que he tenido la suerte de trabajar con ellos. Y luego de la parte formativa, eso, incorporando herramientas que veo y digo, bueno, esto puede funcionar, esto no sé qué, esto lo readaptamos y a veces incluso lo readapto hasta el plano personal, porque muchas de esas herramientas en dirección de proyectos o en dirección de empresa están enfocadas a eso, a unas propuestas de valor, a unos objetivos, a un cumplimiento, a tener un cronograma, tiene unos objetivos, tienes que darle unos recursos para poder conseguirlo y entonces pues todo eso es lo que te lleva a esos proyectos, ¿no? Que al final pues todo tiene esa fase, ¿no? La fase del pienso o el estudio, esa fase de definición de cómo lo voy a hacer y qué estoy haciendo para conseguirlo y esa implementación, ¿no? Ahora es cuando estamos explotándolo, ¿no? Para mí esos son... Te vas, investigas el sector, ¿no? ¿Es eso? Te vas al pienso, si es el del pienso, por ejemplo, has hablado, investigas el sector. Sí. Y intentas... Yo en eso soy, no sé, muy paranoico. Es decir, hago una descomposición de datos brutal. Intento obtener la máxima información, además con una descomposición de datos lo más pequeña posible. A partir de ahí hacemos agregaciones para crear familias o grupos de problemáticas o grupos de soluciones y luego pues los mecanismos de ponerlas y llevarlas a la práctica. Vale, ya que me has puesto el pienso, tú vas al pienso, vas a crear un proyecto para, supongo que hacer pienso de desechos, ¿no? Sí. ¿Es eso? Sí. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo vas a un proyecto ya hecho de piensos y lo investigas de arriba abajo? Normalmente cuando nos solicitan ese servicio ¿lo desglosas? O ese pienso, aparte de desglosarlo, pues ya tienes un conocimiento, ¿no? A nivel de sectores, normativas, hay una parte formativa importante. Luego hay una parte que yo considero fundamental y es ser permeable. Es decir, yo, por mucho que sea un consultor y por mucho que sea un experto en un área, no voy a saber más de que esa empresa sobre su producto, sobre su desarrollo, sobre lo que me ha contado. Entonces, siempre necesitas un tiempo de absorber y tú ser permeable a cuáles son esas casuísticas que se va a encontrar, cuál es el entorno de su mercado. Tienes que empatizar, ¿no? con la problemática de esa empresa, pero no desde cómo tú lo ves, que ya estás
predefiniendo una solución, sino de cómo él lo ve, ¿no? Luego veremos cómo componemos esa solución, pero primero hay que tener una parte muy, muy empática hacia la problemática del cliente. Ponerte en los zapatos del otro. Exacto. Y hacer esa conformación de escenarios para ver cómo le damos solución. Y a partir de ahí, pues con los conocimientos que se tienen y los mecanismos y herramientas que ponemos en marcha, pues ir dándole esa solución al cliente. Porque muchas veces es eso. Es decir, si hablamos de sistemas como este que estamos desarrollando, Guaevae, pues son soluciones más complejas, porque es un ámbito nacional, trabajamos en toda España, con esa peculiaridad. Habrá más variación de de residuos, ¿no? Etcétera, pero luego en proyectos muy pequeños, como pueda ser la autorización de una instalación para gestión de residuos, pues tú has percibido rápidamente que hay una problemática y tienes un mecanismo que además está procedimentado legalmente de cómo se tiene que hacer y qué tiene que contener ese proyecto, y sin embargo siempre el rehacer o la problemática te surgen cosas que en la fase de estudio inicial no habías contemplado. Es obvio, ¿no? Lo que acabo de decir, pero eso viene muchas veces porque vamos muy rápido a la solución y hay que tomarse. A mí me gusta tomar un pequeño puede que no nos hayamos enfocado de reflexión donde tocaba y de empatizar y de ver realmente lo que te están solicitando. En el cliente. Sí. Esa parte de empatía y posicionamiento en la cabeza del cliente o de la otra persona para mí es fundamental al arrancar un proyecto. Lo es esto totalmente. Entonces analizas y luego cuando empiezas a montar tienes de otros proyectos ya como unos pasos a seguir, ¿verdad? Sí, hay unas estructuras, hay una serie de pliegos, de necesidades que ya se objetivan. Y ahí es eso, lo que sí que intentamos es participar, es decir, lógicamente... Ir un poco a prueba y error, ¿es eso? Quiero decir, exactamente. Cuando ya empieza el proyecto, ¿no? Ese modelo es más de creación de nuevas empresas ahora y modelos como el Design Thinking, que también estamos incorporando y queremos aprovechar, y me fijo mucho en ese tipo de procedimientos, pero ahí sí que hay una rápida definición y una rápida iteración de prueba-error para ver qué es lo que consigue. En nuestro caso no suele ser así. Es decir, nosotros ahí sí que llevamos a un modelo, digamos, más clásico a la hora de pensar, definir, pilotar soluciones, implementarlas. Nuestros tiempos son más largos. Ya vamos sobre proyectos a clientes. No estamos creando una nueva empresa o un producto desde cero, donde hay un mercado rápido. Entonces, bueno, esta modalidad de crear unicornios, ¿no? Sí. Ahí estaréis pivotando, ¿no? Porque para ser pequeño tendrás que diferenciarte en algo. ¿Es eso? Bueno, ahí pero ese fue el posicionamiento que hicimos en la propuesta de valor de la compañía, ¿no? Es decir, es cierto que somos una empresa muy pequeña, pero digamos que solemos trabajar para clientes, no diría muy premiums, pero sí. Muy, muy grandes o muy especializados. Nos especializamos, encontramos lo que en términos de marketing se llama un océano azul, ¿vale? Que es aquel en el que no está nadie, pero eres tú el único que estás navegando, y a ver cómo vas diseñando eso. Poco a poco ya se va transformando, ya empieza a haber más gente, lógicamente, en ese océano, pero fue un poco la estrategia que seguimos. Pero luego en los proyectos no. Los proyectos, nosotros no llevamos unos modelos, digamos, tan modernos, sino que son más clásicos, sí con mucho pienso a nivel ya tecnológico, ¿vale? Porque todas las soluciones que desarrollamos tienen una componente tecnológica importante, en colaboración con tecnólogos, lógicamente especializados, pero somos más clásicos. ¿Tecnológico qué te refieres? ¿A la hora de la mesura de...? No, de informatización y demás, y del aprovechamiento de las tecnologías que hay, tanto a nivel de software como hardware, en las soluciones. Entonces, digamos, es un concepto un poco de, bueno, tengo mi modelo cero. Pero a nivel que, quiero decirte, la tecnología, ¿la aplicáis a nivel con herramientas medición? Sí, o sea, utilizamos, lógicamente, todos los proyectos y todos los procesos que implementamos acaban en un cuadro de mandos como KPI, pero que la forma de ejecutarlos y de diseñarlos y explotarlos tenga una componente, o sea, todo aquello que pueda ser informatizable, de inicio. Es un más ya, cualquier proyecto tiene que estar ya integrado. Ya es o sea, su concepción a nivel conceptual de pienso y de desarrollo ya está integrado desde el inicio, porque tienes que ser eficiente económicamente. Entonces, desgraciadamente, la hora persona pesa mucho en los proyectos, y luego a nivel de explotación. Entonces, pues
lo vemos, todo está muy informatizado y tiene que ser así. Porque sí, ya no, hoy en día ya no se ve un proyecto sin, ya no hay vuelta sin atrás. tecnología. Sí, sí. Vale, y pasamos hábitos, rutinas. Eres padre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo gestionas dirección de empresa, familia? ¿Cómo compensas? A ver... ¿Tienes un horario? Me refiero... Sí. Tengo 8 de trabajo, 8 de disfrute, 8 de... Sí. A ver, ahí yo no sé, ¿eh? Yo no sé si seré un gran ejemplo. Si intentas, lógicamente, dedicarles. Yo lo que sí que siempre intento a nivel familiar, ¿no? Y sobre todo a mis hijos, pues el mío mayor tiene 12 años, la peque acaba de cumplir 9 años el pasado viernes, Beltrán y Olivia, y lo que sí intento es que vean las problemáticas que yo tengo, aunque no sean lo suficientemente adultos, sí les transfiero esas problemáticas en mi día a día que me encuentro, porque entiendo que ellos encuentran esa problemática también para ellos, que también les ayudo, lógicamente, y estás atento y escuchándoles muchísimo como personitas que son, pero intentas, pues bueno, ponerlo en las mismas situaciones. Incluso a veces les pido opinión a ellos para que se vean en situación. Entonces, digamos que se involucran, ¿no? Como empiezan a estructurar ese tipo de problemáticas que luego, por otra parte, a ellos en su día a día pues también les llegan. Que a veces los mayores creemos que eso son chorradas y realmente pues para un niño que está en crecimiento pues no lo son y tienen la misma importancia que para ti que se te haya caído el megaproyecto de no sé qué. Entonces tienes que valorarlo en igual nivel, porque exactamente estamos en el mismo nivel. Totalmente. ¿Y qué gestión hacéis del tiempo? Porque yo ahora mismo, de disfrute, lo que hago, a mí me gustaría tener 8 y 8 y me gustaría tener las herramientas para conseguir hacerlo. Ahora mismo no, ahora mismo es trabajo allá, trabajo aquí y trabajo siempre que puedo. Sí, mi rutina más o menos también intentaba que fuese esa. Realmente hay muchos periodos en que sí que lo conseguimos, porque ya te digo, es cierto, y eso no es mío, pero es de la compañía en la que trabajo, que no hay una necesidad de hacerse rico y trabajar. No, o sea, bien, hay que trabajar bien, hay que ganarse la vida bien, pero hay que vivir bien también, ¿vale? Entonces, eso es algo que también casó mucho en la decisión de optar por una compañía más pequeña, pero que me permitía ese tipo de... Compaginar de la vida laboral con la vida personal. Además de la cercanía, pues bueno, estás a 20-25 minutos solo de donde resido a donde trabajo, entonces es cómodo. Entonces, pues sí, me permite pues levantarme, desayunar con mis hijos, llevarlos al colegio. Bueno, pues ahí pues con mi mujer, pues ella es cierto que ahí sí que hay un poquito más estrés, tenemos mucha ayuda también familiar, ¿no? A nivel de los abuelos. Mis hijos tienen unos abuelos magníficos. Y bueno, tú sí que intentas pues ya llegar a una hora en la que pues a lo mejor pues ellos han terminado esa actividad extraescolar, los recoges, incluso muchos días pues decides pues no paso corriendo con el coche a ellos a recogerlos, sino que los recojo, voy andando porque en ese paseo me va contando su día a día. Es decir, vas encontrando esos momentos, te acompañan a hacer la compra, que por supuesto siempre pues lo que es al menos el desayuno y la cena, porque en la comida nunca estoy en casa, pero sí hacerlas juntos y intentando con los menos disruptores posible, ¿no? Fuera teléfono. Que a veces los propios mayores casi somos peores que los Además seguro estamos súper intentar conectados. Desconectar. A mí mi debilidad mayor es mi desconexión. Es decir, mi mujer muchas veces me mira y dice: oye, corta ya, que es que no estás trabajando ya. ¿Tienes algún hábito de meditación? O... No, para mí el deporte ha sido siempre ¿Practicas deporte? Mi recurso. Es decir, sí es cierto, ahora en estos últimos años menos, pero sí que siempre he dedicado mucho tiempo al deporte. Y mientras haces deporte, pues te ayuda a mantener tu... Sabes que te sienta bien y siempre vuelves a buscarlo. Bien, vuelves, recapacitas, organizas... me han recomendado alguna vez la meditación, ciertamente, pero no he tenido ocasión. La gran mayoría de las personas que he entrevistado meditan. Yo medito también. Pues bueno, yo tendré que probarlo porque ya no me queda excusa. Es bestial. Te enseñarás a pensar. Es cierto que no quiero decir que no sepas, sino que a escuchar la cabeza, porque no para. Claro.
tiene que ser diferente. A mí a veces hay pues bueno, actividades muy simples, ¿no? Pues, no sé, pues por ejemplo en otoño e invierno me encanta salir al monte a por setas, y es algo ¿Es una meditación? tan tonto, Sí. tan básico como estar pendiente de un suelo, encontrar un bultito. Sería más mindfulness, más que sí. una meditación a lo mejor, pero que sí, que hay gente que sale a andar y se fija en el camino, en las piedras, en que lo solo hacen los monjes también, que no hace falta que sea una meditación de estar ahí en flor de loto, en posición de flor de loto y meditar. Simplemente cuando me estabas diciendo que vas con tus hijos andando en vez de en el coche, y ya lo estaba viendo como una meditación, como un desconecto de todo, conecto con mis hijos y vivimos este momento y dejamos teléfonos, tele, todo lo que nos pueda distraer. Y lo estaba viendo como una meditación. Bueno, ahí me falta, ahí la verdad es que no tengo práctica, ¿no? Sí. No tengo los conocimientos. Sí, ya, pues es que, vamos, yo desde que lo probé a mí me va genial. Y pues eso, intento ver lo que va haciendo la gente, porque al final eso es una meditación lo que estás haciendo también, que la tienes montada de otra forma. Yo me fijo en mis pensamientos y tú intentas distraerlos, intentas estar presente con tus hijos y tal. A la hora de llevar la agenda, ¿cómo vas marcando objetivos? ¿Te sientas el domingo, te marcas los de la semana, o tienes una agenda, vas metiendo? Mira, ¿Cómo funcionas? Nuestro servicio está tan orientado muchas veces al cliente que sí compartimos a nivel de compañeros una agenda para ver cómo nos lo ponemos, pero prácticamente la agenda no es mía. Es decir, estás tan al servicio que menos algunos momentos que sí que te bloqueas porque tienes algunos proyectos y algunas actividades que tienes que entregar en un tiempo y necesitas de ese tiempo. A eso me refería cuando tienes... Nosotros somos súper versátiles. Es decir, yo trabajo en un modo de cambio completo, de reagendación de tareas, etcétera. La verdad es que en eso es como un caos organizado, porque al final sí que hay un registro y nos organizamos esas tareas con una aceptación y están programadas, pero son agendas muy abiertas, porque siempre tenemos que estar muy de cara a ese servicio. Sí, tenéis que estar... al cliente externo y interno, que son todos nuestros compañeros. Sí. Me refería a cuando creáis un proyecto, cómo marcáis tiempos, cómo vais a por él, para saber si estás alcanzando los plazos, lo que debías. Bueno, ahí sí que desarrollamos, lógicamente, pues esto, a nivel projects. Eso ya es a nivel MBA, ¿no? Ahí lo sacas de ahí, me refiero, ¿no? Son técnicas que has aprendido en el MBA. Es de dirección de proyectos. Realmente en el MBA no estaban, pero bueno, también hay una parte de esto en el MBA, que no exactamente, pero sí que trabajamos con modelos de projects, diagramas de Gantt, etcétera, donde sí que están todos los plazos convenidos. A la hora de una prestación de un servicio calculas las horas que vas a utilizar, y una vez las has trasladado al proyecto, pues entonces las haces un listado, haces la previsión de esos intervalos, y al final su visualización pues es un diagrama de Gantt con el que vamos haciendo el seguimiento de las tareas y vas viendo los objetivos que vas consiguiendo o los retrasos que vas teniendo. Sí, son herramientas, realmente son bastante básicas a la hora de gestión de un proyecto. Es una organización de tareas con unos recursos asignados en un tiempo. A mí lo que me confunde muchas veces cuando voy a crear algo es cómo marcarme los tiempos. Y eso, ¿qué lo vas aprendiendo? ¿Por fallo, error? O sea, por prueba, error, perdona. Cuando vas a marcar tiempos para un proyecto, ¿cómo sabes lo que te entra y lo que no te entra? A nivel empresa, lógicamente, siempre ha habido, por mucho que hayas previsto y hayas estudiado, siempre hay una fase ensayo-error. Esto es inevitable. Pero sí que vas aprendiendo por procesos que sabes el tiempo que te han llevado, que son similares, el tiempo. Y sobre todo, cuando los has planificado, luego si llevas un registro de realmente lo que te ha costado. ¿Vale? Muchas veces, como buenos latinos, no acabamos de introducir todos los datos, no somos tan cuadriculados como los países de la cerveza. Nosotros somos los países del vino tinto. Es que me da que nunca llego. Marco objetivos que dicen que tienen que ser smart. Pero muchas veces porque no has registrado lo que realmente te tenía que costar, y entonces, como no has guardado esa experiencia, pues luego no sabes que realmente eso te va a costar ese tiempo. A nivel de empresa nosotros no podemos fallar, porque nosotros vendemos horas de nuestras. Entonces yo vendo horas, yo no vendo un producto. Entonces nosotros tenemos que ser, a ajustarnos muy muy bien. Sois gestores, lo que estoy viendo. Somos gestores de nuestro tiempo para venderlos al servicio de otras compañías. Entonces tenemos que saber gestionar muy bien nuestro tiempo, porque si no,
no obtenemos el beneficio que esperamos. Claro, claro. Es que hay fallo a la hora de marcar objetivos SMART, que se llaman. Yo siempre tiro por arriba de lo que puedo hacer siempre. Entonces me tiene loco el decir, a ver, ¿qué tendría que marcar para llegar en tiempos? Que te pones más me pongo más de lo que soy capaz de hacer. De lo que eres capaz de hacer. Es que las cosas cuestan de hacer. Es que tenemos una concepción de que las cosas cuestan poco. A mí me ha costado todo mucho, siempre. Es decir, es que es verdad. Yo para hacer cualquier cosa y dices, mira, es que ha llegado. Es que a mí no me ha costado nada. Cuesta tiempo, Yo no sé, muy tonto, muy inteligente no me considero, muy tonto tampoco, pero todo me ha requerido mucho. Es trabajo, Las cosas requieren un trabajo y requieren de una constancia. Para mí eso ha sido fundamental. Te marcas objetivos muchas veces en la vida, ¿no? Yo además en mis periodos los recuerdo mucho, ¿no? Es cierto que cuando estaba al bar, cuando trabajaba de camarero, pues optaba por, oye, o me monto yo algo en la hostelería o me dedico a estudiar. Opté por estudiar. Recuerdo que cuando estaba en el mundo de las aguas, pues yo quería ser técnico de un laboratorio. Cuando hice las prácticas de técnico de laboratorio, digo, vamos, yo aquí me muero. Yo no puedo estar haciendo el mismo tipo de analítica todos los días. Afortunadamente hubo un cambio. Quise ser director de proyectos. No lo conseguí. Tuve que reaprovecharme a la parte comercial. Pero me reenfoqué. Como empecé a adquirir conocimientos transversales de proyectos, comercial, de dirección de empresa, pues acabé de formarme ahí. Cuando lo tenía todo donde me veía en un objetivo de gran empresa, acabé en una pequeña. Es decir, no he llegado nunca a conseguir realmente el objetivo que me fijaba. Pero sí, de cara a ese objetivo, iba metiendo herramientas, formaciones, orientaciones, estrategias para llegar a él. Al final no lo he conseguido. He llegado a algo similar o muy cercano que me es más gratificante. Que te está llenando. Al final es eso. Pero sí he tenido esa fase de fijar. Para mí es fundamental siempre fijarte un objetivo. Si no te fijas un objetivo, quieres llegar a algo, es posible que no llegues ahí. Es muy manida esta frase de bueno, el camino se hace andando y demás, porque podemos encontrar 20.000 refranes o dichos para poder hacerlo. Pero en mi caso ha sido así. Es decir, lo que sí es cierto que siempre en lo que me he comprometido a querer hacer, me he esforzado mucho para conseguirlo. No, me ha costado, pero sí le he dedicado el tiempo y le he dedicado el esfuerzo y esa constancia. ¿Vale? A veces luego he llegado y no lo he querido. Es decir, me ha pasado también. Es decir, he practicado muchas hasta que no lo pruebas no lo sabes. De deporte e intento siempre llegar a fondo y luego dices, uy, pero si a los 2 años ya no estás haciendo lo mismo, pero tú no te ibas a dedicar. Ya, bueno, pero lo he exprimido, pero sí que intento llegar al fondo. Al final es llenarte, que te llene. Al final es que te llene, claro. Y luego cada uno, pues bueno, hay quien puede mantener la misma afición toda la vida y yo pues lo puedo envidiar, ¿no? Pero bueno, a mí pues me gusta cambiar, o ahora hago esto, ahora retorno a lo otro, lo que más me va llenando en cada momento. Pero sí que las cosas sí para mí la intensidad es importante. Es decir, hay que exigirse, tener intensidad y tener esa disciplina y esa constancia y ese esfuerzo. Y poner trabajo. Hicimos una entrevista con mi amigo Adrián, que es asesor financiero, que es la que te pasé. Es la que te pasé. Y habló del interés compuesto en la vida. Porque él, claro, habla del interés compuesto en el dinero, pero es que me ha marcado lo que dijo. Porque al final si tú vas poniendo el trabajo durante mucho tiempo, al final va haciendo el efecto bola de nieve, que al final se va multiplicando tu trabajo y al final consigues tener unos resultados grandes porque has puesto mucho trabajo durante mucho tiempo. Exacto. Sí, y es que al final es eso, trabajo. Gracias una vez más por la palabra, porque no la conocía, estudiaré un poquito más. Ya te digo que a nivel de estos conceptos yo no los manejo tan habitualmente, pero sí, exactamente corresponde con eso. Es decir, son muchas cosas que vas poniendo en ti mismo, en tu vida y demás, que al final generan esa dinámica positiva que te hace llegar a esos objetivos y a esas metas y a esos niveles que tú inicialmente decías, ostras, es que me ha quitado mucha ansiedad esto, te lo digo. Me ha quitado mucha ansiedad porque como siempre me parecía que no llegaba, y él hablarme del interés compuesto en la vida, dije, ostras, es que es eso. Es que al final lo que tienes que hacer es trabajar y al final, pues cuando llevas mucho tiempo, que eso sí que me ha pasado, que cuando estaba, por ejemplo, en la estructura, que al principio estabas que esto no es lo mío, tal, y luego poniendo trabajo, mi ex suegro era constructor, me enseñó de planos tal, empecé ahí, al final acabé de segundo encargado y decía, ostras,
ahora sí estoy a gusto. Y era porque puse mucho trabajo durante mucho tiempo. Sí, vas adquiriendo habilidades y vas conformando también, ¿no? Una red de conocimientos, red de contactos y te digo, para mí ha sido fundamental siempre. Me fijo mucho en todo lo que tengo alrededor. Me fijo mucho en las personas, me fijo mucho en los detalles. No sé si... ¿Copias lo que te gusta y no coges lo que te gusta? ¿Es eso? Sí. En eso... A eso estoy aprendiendo mucho aquí también. Visualizo muchísimo, intento ser un gran observador. Yo estoy flipando de lo que estoy aprendiendo de las personas, porque de normal siempre te fijas en personas pues súper conocidas, ¿no? Que la gente los conoce, en Tony Robbins, en Warren Buffett, con gente así. Y ahora que estoy aquí sentado entrevistando, y es que hacéis cosas brutales, hacemos cosas brutales la gente normal y no las tienes en cuenta, ¿no? No te fijas tanto. Y ahora que estoy aquí, me voy cogiendo muchas cosas vuestras que dices, ostras, esto lo puedo usar. Lo puedo usar para mí. Bueno, quizá lo que nos falta es saber verbalizarlo, ponerle un nombre o darle esa parte de marketing. Estoy seguro que habrá cosas que son iguales y luego, por supuesto, es gente que, ojo, no le quito mérito porque está estudiando esas dinámicas y está conformando todo eso. Y, por supuesto. Y realmente, pues si está ayudando a otros, pues bienvenido sea, buen trabajo están haciendo. Claro. Cada uno hemos tenido un método. Claro. Te digo, mi método ha sido muy, yo creo que tradicional, de mucho esfuerzo, mucho trabajo y insistir y fijarme en los objetivos y tenerlo claro y ser muy perseverante en poder alcanzarlos. Para mí eso ha sido la clave, que es muy tradicional y es muy básica. He intentado muchas veces leer pues libros así un poquito que me ayudasen, pero realmente no sé qué pasa, que yo creo que mi refugio está en la música y bueno, a nivel de lectura sí, también pues bueno, claro. me gusta leer, pero por ejemplo mi hábito lector está ahí. Yo soy un gran enamorado de novela histórica, de la parte romana, etcétera, y va mucho sobre las relaciones de las personas, la política, etcétera, o Mario Puzo, que me encanta. Todo hace crecer. Que me encanta, entonces, pero sí esa concepción de a nivel de personas y cómo son los mecanismos de la sociedad y cómo se mueven esos intereses y cómo te tienes que mover dentro de esos intereses. ¿El del MBA qué dirías que es lo que más te ha marcado? Pues mira, me encanta la pregunta. Yo hice el MBA aquí en ESIC en Valencia. Magníficas instalaciones, profesorado. Más tengo que hacer promo porque ahora mismo hay un equipo que bueno nos han designado ahí para promocionar también lo que es el MBA, que de hecho hicieron un primer encuentro como de exalumnos a nivel de dirección y nos han cedido el testigo a unos cuantos, que esperemos que otros compañeros que han hecho el MBA y gente que esté interesada en hacerla pues se incorpore a esa dinámica de exalumnos o de embajadores del MBA. Que vais a contar vuestra experiencia. Vamos a contar nuestra experiencia, vamos a hacer clases con apoyo o jornadas con apoyo, pero muy dinámico, muy divertido. Realmente la escuela ahí se ha portado muy bien y yo estaba asustado porque normalmente pues cuando empiezas un MBA de este tipo, primero dices, uy, estás un poco así, dices, voy a tener el nivel, porque claro, de la parte financiera mis conocimientos pues bueno, eran los que eran, pero no eran tan avanzados como los que luego fui capaz de incorporar, o a nivel de marketing, etcétera, compañeros. Entonces, es un conjunto. Una experiencia de ese tipo es muy exigente y más cuando este tipo de másters o formaciones que estás prácticamente de 16 a 18, 24 meses realizándolos, que requieren de unos trabajos semanales, que requieren de unas presentaciones, que tienes un trabajo final de máster en el que tienes que desarrollar y que tiene unos objetivos cuantificados, es decir, es algo exigente. Y aprendes pues mucho de tus compañeros, de las relaciones con tus compañeros, porque hay muchos cambios y ¿creación de equipo? Hay muchos problemas en la gestión de equipos y en la creación de equipos realmente, pero hasta cuando tienes el problema aprendes mucho de esas situaciones, porque luego son situaciones que tú te vas a encontrar y que se reproducen en el día a día. En la vida real. Entonces, como al final has tenido que solucionarlo y también te han dado herramientas por parte de
escuela y formaciones, porque ya te digo, a nivel de profesorado, pues aprendes muchísimo de esos profesionales, porque hay auténticas masterclass que realmente te quedan grabadas. Y luego, pues bueno, estás ahí atendiendo, estás haciendo los trabajos, estás compartiendo con compañeros, tienes tu TFM, estás viendo la masterclass, tu día a día de tu trabajo que también lo intentas aplicar. Entonces, ahí la verdad es que he tenido excelentes compañeros. Me llevo los compañeros y ahora esa parte de networking, o tanto a nivel empresarial como personal, que a través de esa comunidad estamos intentando crear, ¿no? Para que el director, José María, la verdad es que tiene esa frase, ¿no? Que el máster no muera el día que termines tu formación, ¿no? Sino que siga un desarrollo, porque algo que nos caracteriza mucho, y yo creo a gente que tiende hacia una formación de ese tipo, es que tenemos una inquietud. Somos personas inquietas que queremos llevar un desarrollo profesional, personal, de emprendedurismo, de crecimiento personal. Entonces tenemos esa inquietud. Entonces es algo que es como, pues no sé, es algo que no tenemos que perder, ¿no? Como el ser niños o esa motivación. Realmente la gente muchas veces no pierde la motivación, le desmotiva a lo que se enfrenta o hacia dónde está, ¿no? Entonces, esa inquietud, esa motivación, ese positivismo de querer hacer cosas es lo que no tenemos que perder. Y a mí es algo que me va. Es un tema de rock and roll puro. Por supuesto, esa adrenalina, ¿no? Es miedo al cruzar la barrera, ¿no? Hay que enfrentarse a ella. Yo soy temeroso también, ¿eh? Soy una persona muy reflexiva, que pienso mucho dónde voy, lo que vengo. Incluso cuando he tomado la decisión, muchas veces ahí tengo mucho apoyo por parte de pues mi mujer y mi círculo muy, muy cercano de amigos de máxima confianza, en los que me apoyo muchísimo, que me ayudan a reflexionar y a compartir ese momento. Aunque muchas cosas sí que me las quede para mí mismo, ¿no? Pero sí que intentas pues eso, el tener esa motivación, esa inquietud, esa perseverancia, el intentarlo, eso no perderlo, esa adrenalina, ese brillo en los ojos, esa, no sé. Sentirte en el control de tu vida, ¿no? Al final es... No sé si saber que estás haciendo lo que te quieres. Dejas descontrolar, Sí. No sabría evaluarlo hasta pero cierto punto. Lo que me refiero es que cuando te pones a hacer lo que realmente quieres, ahí es cuando parece que tienes el control de tu vida. Aunque no hayas conseguido lo que quieres, es cuando dices, ahora estoy haciendo lo que realmente quiero. Estás forjando tu camino. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Cómo estaba organizado el MBA? Teníais que has hablado de José María. Sí. ¿Un director estaba con vosotros, os lo explicaba todo? ¿O ibais por temáticas? A ver, la verdad es que fue un poco caos al empezar. Esto te lo tengo que reconocer. Igual me matan. Pero no entendíamos cómo aquello estaba compuesto de aquella manera. Nosotros veíamos que las piezas no encajaban. Luego encajaron todas realmente. Tienes un tutor, por supuesto, que te acompaña en el trabajo final de máster. Y luego en el día a día yo creo que hay profesores, y yo tuve la suerte de hacer, pues... no sé, puedo nombrar a Carlos Vivas, Juan Poveda, gente que luego ha mantenido incluso la relación una vez terminado el MBA, aunque no hayamos compartido proyectos a nivel profesional, pero nos hemos ido encontrando, y que sí que guardas un gran cariño hacia esas personas, porque en ciertos momentos han estado ahí. Entonces, la verdad es que es una lástima porque tiene el valor que tiene, económico, y que siempre no podamos todos acceder a un tipo de formación así por temas de recursos. ¿Qué precio tiene un MBA? Pues a ver, tienes varios tipos, porque hoy en día, pues bueno, tienes hasta formaciones de estos que los ofrecen a 3.000 euros de manera online. Sí, bueno, a ver, me refería a un MBA por el ESIC, ¿era el ESIC? Yo creo que SIC ahora mismo pues estará por los 20.000 o encima de los 20.000 euros, no sé exactamente la cifra. Cuando yo lo hice estaba pues sobre los 18. ¿Y era de dirección de empresa? Sí, es cierto que yo entraba dentro de mi retribución, y mi anterior empresa colaboró en pagar esa formación, una retribución más de la que tenía. Bueno, voy a ser muy sincero, habíamos negociado un salario y decían que no llegaban, y que como que aquello parecía el Fútbol Club Barcelona, tenía que haber una masa salarial lineal. Y yo dije, bueno, pues para llegar hasta donde llegamos me lo das en formación. O sea, rechacé valor económico por una parte formativa, y cumplieron, es decir, cumplieron con todos los plazos y demás. Y bueno, y así es como yo conseguí esa formación. Hay gente pues que... Es pasta, 20.000 euros son pasta, Y esto que estamos hablando de los, digamos que los premium
el mejor relación calidad-precio. Porque si luego vas a otro colegio, pues ya que tengas que ir a Madrid o IES, SADE, IE, pues incluso llegan hasta los 60-70.000 euros, dependiendo luego también de las prácticas en el extranjero. Pero la verdad es que SIC a nivel relación calidad-precio es un máster, y no voy a hacer más promo, ¿eh? Para mí genial, porque no tenía ni idea del MBA, ni mucha gente la tendrá, y tenía la idea de que era muy caro, pero ni sabía cómo funcionaba, ni sabía si valía la pena, ni... Bueno, al final también hay que poner en posicionamiento. Tú quieres hacer cosas y quieres adquirir conocimientos, 24.000 euros, entre comillas, ¿eh? Sí, que nadie tampoco se moleste. Es un coche que te vas a poder comprar toda la vida y que en máximo un plazo de 8 o 10 años va a valer 4.000 euros. Sí. Te vas a gastar 24.000 euros en tu formación. Está claro que si le vas a sacar partido al máster, vale la pena. Tiene un retorno. Lo que sí te puedo asegurar es que todas las personas que han cursado un programa de ese tipo, o la inmensa mayoría, tiene un retorno. Tiene un retorno económico, a nivel de posicionamiento, de conocimiento, a nivel personal y de autorrealización y por supuesto también un retorno en el mundo empresarial. Tu perspectiva cambia sobre muchas cosas, te formas muy transversalmente. Es un programa exigente, pero con una formación... ¿Son los profesores empresarios? Hay de todo. Tenemos grandes profesionales por cuenta ajena, hay empresarios, hay docentes, hay un poco de todo. Hay profesores pues que habían estado trabajando para la FAO, otros yo voy más por la rama de los seminarios, y yo todo lo que he hecho de negocios ha sido por seminarios buenísimos. Buenísimos, y relación calidad-precio, lo que aprendes, ya te digo yo que si tienes una empresa y aplicas lo aprendido, te vale la pena, totalmente. Sí. Y no sabía de un MBA, yo no tengo carrera, no me lo había planteado nunca tampoco hacer el MBA, y quería contrastar. Son programas exigentes, pero que yo creo que sí que están al alcance de cualquier... Es que yo creo que no hay ninguna formación, ni prácticamente muy pocas carreras o muy pocos niveles en los que casi cualquiera, o prácticamente cualquiera no puede acceder. Al final es un tiempo de dedicación y más esfuerzo. Sí. Lo que... Es que tengo mi percepción, ¿no? La que se ha montado a lo mejor de lo que hablan las personas y tal, pero me refiero que parece que esté todo como muy... el temario muy envejecido, muy pasado de las carreras. Entonces no sabía el MBA cómo estaría, porque, por ejemplo, informática, en el día en que la miré me dijeron, vas a estudiar muchas cosas que ya ni existen. Entonces tenía esa visión y de MBA sí que no sabía. Entonces digo, voy a contrastar. Yo, además, creo que incluso en alguno de los comentarios que tengo puestos en el LinkedIn estaba así. Es posible que haya herramientas que te agilicen y que te den la parte final o que te enseñen a decorar el pastel. Pero al final hacer un pastel o saber escribir y demás requiere de un tiempo en el que estás haciendo caligrafía, un tiempo en el que estás aprendiendo las tildes, adverbios, gramática, y a partir de ahí empiezas poco a poco a escribir. Y tienes que saber de distintas maneras de escribir y distintos formatos. Es más tradicional aprender a escribir así. Lógicamente, si tienes un corrector que te lo hace automáticamente, pues crees que ya sabes escribir y bueno, pues ahí está la tecnología y puede valer para unos cuantos. Pero cuando realmente quieres llegar a la esencia de las cosas, no quiero ser tradicional, pero es verdad que tienes que enseñarte a escribir. Lleva tiempo y trabajo. Y lleva un poco de tiempo y lleva trabajo. Y a veces hay cosas que crees que no te sirven, pero te están ayudando a estructurar mentalmente. Y esto ocurre mucho con las carreras. A nivel de pues una ingeniería o demás, o los estudios, tú dices, bueno, hay conocimientos que lógicamente no voy a aprender, o igual no necesitaría tener... En mi caso, por ejemplo, que hice una técnica industrial, la especialidad de química, pues si no me voy a dedicar a la orgánica, ¿por qué tengo que tener esa forma? Pero aunque no lo vayas a aplicar, toda esa química orgánica que has aprendido, ya lo porque sabes. Tu especialidad es la otra, mentalmente sí te están ayudando a estructurar. Entonces, creo que la parte de formación también va de la estructuración de tu propio ser y de tu propia persona. Sí, quería saber la experiencia. Es bueno. Yo no tenía una buena imagen de lo que era de público, MBAs o, ¿sabes? No tenía una buena imagen, por eso te he preguntado, porque me gusta cambiar la percepción sobre las cosas y sabía que iba a ser bueno seguro. Sí. Yo en mi caso lo fue. Y además es que
Es que es que muchas de las herramientas que y ahora a veces, pues cuando estamos trabajando a nivel de marketing o de desarrollo de negocio, que tenemos colaboradores o hemos tenido la suerte de colaborar y trabajar con gente magnífica, muy joven, muy disruptiva, que realmente han desarrollado herramientas muy, muy potentes y muy novedosas, pero en esencia, cuando empiezas a analizarlas, son las estructuras clásicas. Es un Michael Porter que lo han reacondicionado de otra manera, mezclándolo con otra herramienta, y tú lo ves, dices, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Entonces, bueno, tienes que aprender a cómo funciona esa herramienta o ese mecanismo para conseguir esos objetivos, pero como tienes una buena base y sabes leer y sabes escribir, pues vas a poder llegar a ello. Entonces, al final no es algo que te den hecho, sino que tú lo puedes adquirir y encima te lo puedes adaptar. Y este es un problema, que esto, por ejemplo, con mi hijo lo debato muchísimo. Él es un mega fan de bueno, pues a nivel informático, de todos los juegos, etcétera y demás. Y yo le digo, a ver, Beltrán, me gusta, bien, no importa, porque realmente estás desarrollando mucho y estás adquiriendo también capacidades visuales, 3D y demás. Digo, pero el papi lo que quiere también es que tú seas capaz de generar algo. Es decir, que todo no nos lo den hecho. Es decir, que tú seas generador de algo. Porque si no, al final vivimos en un mundo en el que unos cuantos se dedican a generar y los otros solo nos dedicamos a consumir. Y tenemos que ser todos un poco generadores, porque el valor está, yo creo que ahora y en el futuro va a estar en la generación. En generar porque, y aportar. Pues claro, porque muchos procesos van a ser muy automáticos o ya van a estar muy dados o van a estar muy estudiados a nivel de eficiencia. Va a haber muchos recursos tecnológicos para poder ejecutarse. Entonces la parte esa de generación, de creación, es fundamental. Sí, es que si ves los robots de Tesla que va a sacar ahora, las factorías de Tesla, o nos enseñamos a usar esto, estamos vendidos, nos va a quitar el trabajo una máquina, porque lo que sea mecánico, eso va a desaparecer. Y ahí hay que ir a aportar, valor y a generar, que es lo que estaba llamando. Así es, así es. ¿Qué asignatura era la más importante del MBA para ti? A mí... cuando entré, yo quería ser muy buen financiero. Y cuando terminé... Financiero, control de gastos... Sí, exacto. La parte de gestión y dirección de la empresa, desde la parte financiera, que era un poco lo que adolecía, pues era una parte que quería adquirir a toda costa. Adquieres conocimiento, pero realmente me enamoró la parte de desarrollo, de marketing, pero marketing bien entendido como la parte de desarrollar un negocio. Es decir, la publicidad o la comunicación forma parte del marketing, pero en el marketing está la conformación de todas esas estrategias que llevan a las compañías a desarrollar productos, desarrollar servicios, publicitar, por supuesto comunicar, pero transformar esos modelos de negocio. En esa parte me siento muy, muy cómodo, me gusta muchísimo. A mí también me gusta. La de creación, la de comunicación, esa me encanta. Lo que pasa es que ahí también es cierto que a mí me gusta llegar hasta la parte final. Es decir, no solo quedarme en esa parte creativa que tenemos pues más de idea. Una cosa es la idea, pero la idea hay que trasladarla, desarrollarla, testearla, a un desarrollo, a un concepto y a una implementación, incluso llegar a esa implementación. Es muy satisfactorio cuando has desarrollado todas esas fases en un proyecto y ves que exactamente funciona y ha creado. O sea, a nivel, por supuesto, trabajamos por una retribución económica, pero no es todo. Pero a nivel de autorrealización, eso es una parte fundamental en los proyectos. Grande. Cuando ves a una instalación, ves que eso funciona, ves ese sistema que lo has diseñado y has tenido los recursos y estaba bien calculado y bien proporcionado, a mí me genera una satisfacción muy... Cumplir objetivos. Muy grande, ¿no? Por supuesto. Esa parte de autorrealización llega a un punto que es más importante que la parte económica. Exacto. Bueno, dicen que cuando llegas a cierto capital ya no importa más capital. Ya lo que importa es el nivel de realización. Bueno, yo no voy sobrado, ¿eh? Pero a nivel de realización vas bien. Lo contrario, pero a nivel de realización. A nivel de realización vas bien. Ahí estamos todos ahora. A ver si en unos años... ¿Quieres presentar algún proyecto? ¿Redes sociales? A ver, realmente... es lo que te comentaba, es decir, ahora estoy un poquito intentando, pues eso, con un grupo magnífico de gente que hemos conocido de ex MBAs, lanzar este proyecto de SIG.
A nivel de Eura y de la compañía, la verdad es que atendemos prácticamente todas las demandas en las que nos piden, pues bueno, a nivel de ley de gestión de residuos, reales decretos y demás, y presentaciones a nivel estratégico, intentamos colaborar, pues clúster del envase y embalaje aquí en Valencia, prácticamente a todo lo que nos invitan acudimos, porque nos gusta mucho contar lo que hacemos, porque realmente nos lo creemos mucho. Y Entonces, es importante y es el futuro. Y esos son los proyectos, y luego pues intentar ir lo máximo posible de concierto. También hay que pasarlo bien. Claro, ¿Qué música escuchas? ¿Qué música te gusta? La verdad es que soy muy... ¿Variado? Sí, soy variado, pero bueno, ahora últimamente le estamos dando pues mucho al rock and roll y al indie y todo esto, pero escucho de todo, ¿eh? Realmente... A mí también me gusta toda la música. Soy muy melómano. A lo mejor el heavy metal me taladra un poco, sí, pero... el thrash metal ahí se queda un poco fuera. Pero también me gusta todo. Y luego, sobre todo, pues eso, me gusta juntarme con gente que le guste ese momento de estar en un concierto, de estar en una sala, de bailar, de reírnos, de disfrutar, de tomar una copa, de ese punto a mí me gusta mucho, e incluso pues con los niños y todo, ¿no? No es que sea con los niños y todo que vengan como una pega, sino que ellos pues también estén ahí y vivirlo en familia. Ya te digo, para mí el tema familiar, mis hermanas, mis suegros, etcétera, he tenido la suerte de pese a tener situaciones difíciles a nivel familiares, siempre he tenido un núcleo muy férreo, muy sólido y muy confiable. Importante. Y eso... la familia es el punto de partida o rodear de gente que te quiera y te apoye. Y amigos que pasan casi a ser familia, pero... Gente que te quiera y que te apoye, la base para poder despegar, si no... Y tú dar lo mismo, lógicamente. Exacto. Estar ahí. Exacto. Es un win-win. Sí, es un win-win. ¿Quieres... O sea, presentar, quiero decir, tus redes sociales, las de Eura, las del proyecto de ESIC. Yo soy abierto a todo. La verdad es que con Joan Ros y demás... Joan Ros está en Instagram. 78 está en Instagram, está en Twitter, está en LinkedIn. Y tratas temas ¿cómo? Más. ¿Qué es lo que más hacemos mucha expones? comunicación en LinkedIn, sobre todo sí que lo tenemos muy orientado a la parte profesional, que a veces sí que pues bueno, intentamos hacer un poco más. Alguna vez pues me he planteado, incluso por parte de la empresa y demás, también el ofrecimiento, pues oye, un post, un no sé qué, demás, pero un blog, pero la verdad es que no quiero comprometerme a algo que luego no voy a estar desarrollándolo. Entonces, no voy a poder dedicarle el tiempo que quiero y la constancia. Entonces, de momento, es algo que está un poco apartado. Sí me gusta mucho la parte de presentaciones y demás, me gusta muchísimo. La verdad es que me gusta mucho hacer presentaciones. Es cierto que ahora con la pandemia pues han trasladado más a webinarios y esto, y el formato es otro. Pero me gustan mucho estas jornadas, sobre todo cuando hay debate y hay discusiones y hay un cuerpo a cuerpo entre... Que tratáis temas entre la gente, sobre el futuro de la economía circular. De la economía circular, el reciclaje, sostenibilidad, de lo que conocemos, y en esos foros son capaces de llegar a debates o mesas de debate. Me gusta mucho tratar y tener esas conversaciones, y que no todos estamos de acuerdo, ni muchísimo menos. Es más, cuando hay esas discrepancias es realmente lo bonito. En todo. Es lo bonito para mí. Bueno, pues se generan unos momentos muy buenos y muy nutritivos, ¿vale? Porque... a ver si me acerco alguna. Cuando hagáis una por Valencia, digo, a ver si me invitas. Me encanta esa pregunta que sale, que es distinta, que a veces... Que aunque contraste, veces, luego cuando te vayas a casa digas que el otro día me pasó. El otro día, en el curso que estoy haciendo, el profesor dijo algo con lo que yo contrastaba, y en ese momento me quedé como, no es así. No. Y cuando llegué a casa dije, cago en la mar, no tenés la capacidad de haberlo absorbido antes, y tenía toda la razón. Claro, pues sí. Bueno, pues al final esas discrepar y razonar y por supuesto, con el máximo respeto y educación,
interactuar, compartir y crecer, que al final, respetando la opinión del otro, es con cuando personas y con crece. Gente, es decir, que haya gente, pues a mí es una situación que me gusta. Aunque pueda parecer que es violenta porque dices, oye, no sé qué. No, es lo que te enriquece, saber respetar la opinión de los demás y ver qué puedes llevarte, qué es lo que puedes aprender. Es que muchas veces como que nos para un poquito el tener que entrar en debate, pero ya te digo, el otro día lo que me pasó con el profesor fue de no es así. Y luego cuando fui a casa dije, ¿por qué cojones no me he dado cuenta antes de que tenía razón? De que tenía razón. Sí. Bueno, pues eso forma parte de ese proceso de aprendizaje y de volver a hablarlo con él y volver a decir, oye, pues mira, ¿te acuerdas de tal? Pues yo sí que estaba en eso. Pues ves, pero no te preocupes, porque yo también al principio probablemente él también tenías ese error y al final te ha llevado. Muchas veces, pues eso, en nuestros juicios son... Claro, es que muchas veces tenemos que juzgar, tenemos que decidir en 20 segundos y no es así. No te controlas, en el momento actúas y luego dices, pero si en verdad... Mira, yo ese mecanismo es el que sí que he adquirido, yo creo que por viejo, ya por constancia, y es eso. Siempre era muy inquieto y muy devorador de pum al segundo responder, y poco a poco intento ganar. Yo quiero no, pero muchas veces me gana mi ansia. Intento ganar ese 2 o 3 segundos. Sí. Este año he ganado uno más, este año 5. Este año, bueno, pues esta situación de conflicto, vamos a dejar que esto se serene, no sé qué, no sé cuántos, y ahora vamos a verlo por aquí, vamos a reconducirlo. No, pues lo vas ganando. Yo no sé, a mí me gustaría ser más inteligente para haberlo adquirido antes. Yo creo que lo he hecho por vejez, ¿no? Más que por cumplir años. Por repetición, ¿eh? Sí. Pues nada, Joan, por mi parte está todo. ¿Quieres hablar de algo más que no hemos hablado? Nada, agradecerte, que tengas muchísimo éxito, Samuel. Sé que eres un tío con muchas inquietudes, que te he conocido ahí en proyectos que quieres desarrollar y estoy seguro que lo vas a conseguir. Muchas gracias. Porque iteras. Muchas gracias. Esta vez te digo que lo voy a conseguir porque lo estoy haciendo de corazón y tiene que funcionar sí o sí. Cuando te gusta, pones el alma y pones el esfuerzo, no hay lugar a que eso no salga. Muchas gracias, John. Ya te digo yo que esta vez lo estoy haciendo de corazón, me apasiona, me da igual lo que vaya a ganar o no vaya a ganar, es lo que quiero hacer y voy a ir a por ello. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, Samuel. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en el próximo episodio y vamos a poner todos nuestro granito de arena para ir a una economía sostenible mejor y no vamos a dejarlo todo en manos de Joan y de las empresas y del gobierno. Vamos a poner nuestro granito de arena. Muchas gracias y hasta pronto.